El pasado 5 de diciembre de 2010, José Monje Cruz Camarón de la Isla habría cumplido 60 años. La efeméride de ese imposible cumpleaños ocupó un espacio más que suficiente en los medios de comunicación locales y también nacionales, tanto en la prensa escrita como en radio o en televisión. El primer periódico de difusión nacional aprovechó la ocasión para poner a la venta una colección de 25 discolibros que suponen una selecta y amplia selección de la obra del cantaor y que viene acompañada de textos de autores especialistas o conocedores de su obra. Por otra parte, Camarón podría haber recibido como regalo de cumpleaños el ver un disco suyo entre los más vendidos de ese mes. Efectivamente, en esas fechas estaba a la venta la edición de su último concierto en el Colegio Mayor San Juan Evangelista el 25 de enero de 1992, es decir, apenas 4 meses antes de su muerte. Y como todos los discos últimos de Camarón posteriores a su fallecimiento, también ha supuesto un éxito de ventas, algo que no ocurría con Camarón en vida. Camarón en vida nunca hizo grandes cifras. Y todo esto ocurre pese a que han pasado más de 18 años de su fallecimiento, un 2 de julio de 1992. Pienso, pues, que a la hora de hablar de la vigencia de un artista no existe mejor prueba que ese repetido y renovado análisis al que se somete a la figura de Camarón con cualquier pretexto o por cualquier efeméride. No hace mucho ocurrió, por ejemplo, cuando se cumplieron los 30 años, el 30º aniversario de la grabación de La leyenda del tiempo, uno de sus discos más trascendentales. Y seguirá ocurriendo de la misma manera que se siguen editando discos suyos e incluso nuevas biografías, también una novela que me acaban de comunicar. Un aspecto el de las biografías, que personalmente considero más que superado después de las obras escritas por Enrique Montiel, Francisco Perejil, Carlos Lencero o el tándem José Manuel Gamboa-Faustino Núñez, por citar tan solo aquellas que me parecen fundamentales y a las que siempre regreso de alguna forma y que también nos acompañan aquí, en esta pequeña bodega camaronera. En cuanto a la edición de discos póstumos de Camarón, el proceso comienza a los 2 años de su desaparición y, como se ha podido ver con la grabación de su último concierto, llega hasta nuestros días. Y nos podríamos preguntar, ¿este goteo de ediciones es una muestra de la vigencia de su figura o se debe hablar de sobreexplotación de la figura de Camarón? Pues según qué casos. En principio parece normal que cuando desaparece un artista de la talla de José Monje aparezcan cintas y grabaciones inéditas, discos piratas. Eso es algo que ha ocurrido siempre en el mundo de la música, desde los tiempos de Jimi Hendrix, por ejemplo, por poner un caso. El problema estaría en el lugar donde se ponen los límites. Si vamos un poco por lo alto a esas grabaciones póstumas, que son poco más de media docena, al menos las oficiales, que siempre han sido en su sello de toda la vida, cada cual puede traer sus propias conclusiones. ¿Vigencia o sobreexplotación? Nos planteamos. El primero de estos discos sería, según mi opinión, uno de estos lógicos, ¿no? Muere un artista, pues hay quien tiene muchas cintas, en este caso era el productor Ricardo Pachón, y de lo grabado con su famoso magnetofón Nagra S4 en los años 1978 y 79, unos años espléndidos para Camarón, para el tándem Camarón-Tomatito, pues de lo grabado en festivales de Andalucía, saca un doble CD que es el Camarón Nuestro, con 14 cantes en directo. Es un disco, la verdad, que se disfrutó mucho en su momento. Le siguió en el tiempo otro concierto, otro directo, ahora este concretamente fue de un concierto, el de París de 1987, que lo tenemos por aquí, en el Cirque d'Hiver de París. Se lanza en 1999, es decir, 7 años después de la muerte. El siguiente va al año siguiente y ya este tiene más trabajo.
Aquí ha habido que rebuscar, en esta antología inédita que vemos, ha habido que rebuscar mucho. Aquí Ricardo Pachón, que vuelve a ser el editor, no así del disco de París, Ricardo Pachón tiene que rebuscar en sus archivos y reúne grabaciones de hasta 5 momentos distintos, desde una fiesta privada en el año 67, un festival de Mairena del Alcor, tomas falsas o tomas alternativas de la leyenda del tiempo, en fin, hace un collage y resulta un disco entrañable por muchas razones. Pero recuerdo que en la rueda de prensa de su presentación se le preguntó a Ricardo Pachón que cuántos inéditos de Camarón quedaban por salir. Y él respondió diciendo que personalmente Ricardo Pachón no tenía más material. Así debió ser porque la siguiente entrega de Pachón consiste ya en un disco homenaje por Camarón, que sale en 2002, 10 años después de la muerte del artista, con versiones de sus temas interpretados por Estopa, Niña Pastori. Bueno, algunos temas no eran versiones, como el de Diego Carrasco, que es un tema capital, con Bulerías de Cádiz, Rosario, La Susi, una serie de artistas. Claro que después aparecerían las cintas de La Venta de Vargas y Ricardo Pachón, esta vez en colaboración con el biógrafo del artista Enrique Montiel, editaron Camarón en La Venta de Vargas, un disco que fue objeto de una cierta polémica sobre su datación, puesto que Montiel lo sitúa en una edad muy temprana del artista y hay quien lo sitúa un poco más tarde, especialmente José Manuel Gamboa. Una disputa que quedó en la red para quien la quiera ver. Y la sexta de estas grabaciones, y para mí la más rara, se llamó Reencuentro. Y su lanzamiento supuso una muestra clara de la mitomanía que se crea en torno al artista, porque se vendió en un pack que además de un CD y de un DVD contenía una camiseta y una colección de fotos del artista. Una persona muy cercana a Camarón me decía, con sorna, pero a la vez de una forma crítica, que a lo mejor en uno de estos próximos lanzamientos acompañan también una latita de anchoas de la que le gustaban a José. Pero en fin, es el marketing que se ha vuelto a reproducir, por cierto, con la venta del disco del último concierto que se vendía en caja con camiseta y que fue muy vendido en Navidad, ¿no? Estos dos últimos discos, El Reencuentro, que eran una serie de grabaciones inéditas y no inéditas, cuidado, que se pasaron por el estudio de Jesús Bola, que les puso cuerda y diversos arreglos, y el último concierto en el San Juan Evangelista, ya han sido producidos por la familia, por su hijo Luis Monge, con el abogado de la familia o el hijo del mismo, Maín Gómez Escolar, o su hijo. Dicho lo cual, cada cual habrá extraído sus conclusiones. En cualquier caso, con vigencia o con sobreexplotación, estamos ante el hecho de que pasados 18 años largos de su muerte, existe ya una generación que es mayor de edad, que no lo conoció, y que, sin embargo, este hecho no es óbice para que el peso del artista siga arriba, ¿no? Se puede hablar, pues, y sin temor a equivocarnos, que en el caso de Camarón nos enfrentamos a una leyenda que va camino casi de mito. Advierto que intento enfrentarme a este hecho con la mayor de las objetividades y para ello encontré unas palabras de Carlos Lencero de su libro La leyenda del cantador solitario. Es una confesión de Carlos que yo hago mía. Decía Carlos: yo nunca he sido camaronero, ni lo soy, ni lo pretendiera. Me ha gustado José cantando, simplemente. Unas veces más, otras menos, otras mucho, algunas muchísimo. Pues a mí me pasa igual. Pero volviendo a la condición de leyenda de Camarón, hay que recordar y subrayar que ya lo fue en vida y que con el paso del tiempo, y quizás por su temprana desaparición, el fenómeno no ha hecho más que acrecentarse. ¿Cuáles son las razones de esa vigencia que hablábamos o del fenómeno sociológico que en muchos momentos traspasa los límites del flamenco? Más allá del carisma que pudiera tener José personalmente o de su magnetismo personal, existe coincidencia general
en que Camarón revoluciona el flamenco y atrae hacia él a un público que nunca se había acercado a sus manifestaciones. Pero esa supuesta revolución la hace Camarón, diríamos que desde el mismo corazón del flamenco, sin traicionarlo, sin abandonar para nunca unas raíces de las que bebió de pequeño y a las que siempre rindió veneración. Sin embargo, ya fuera por unas cualidades artísticas innatas o por iniciativas externas, Camarón dio un vuelco a los estilos flamencos que entusiasmó a sus seguidores y terminó convenciendo a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría de los más rancios ortodoxos. Más allá de estas consideraciones artísticas, Camarón sabemos que llegó a constituir en vida un fenómeno sociológico, especialmente entre las gentes de la etnia gitana que le consideraban un héroe, un semidios, y al que llegaban a acercar a sus hijos para que lo vieran de cerca y les tocara. Así se cuenta, y no parece que fue el único caso, de una visita a Raimundo Amador, cuando vivía en las 3000 viviendas, iba Camarón con Ricardo Pachón, y cuando salieron se había corrido la voz y se encontraron a una multitud de gente que quería sencillamente verlo y tocarlo. Piensa uno que quizás era demasiado peso para una persona sencilla, reconocidamente tímida, poco consciente quizás de esa trascendencia en lo personal, aunque eso sí, siempre muy atento a su producción artística y a lo que su trabajo podía suponer para el flamenco. Porque una cosa es lo personal, que aquí trataremos de puntilla y con el respeto y la discreción que la vida y la intimidad de las personas merecen, y otra bien distinto lo artístico, aunque en algunos momentos estos aspectos se entrecrucen, ¿no? Podríamos hablar de esta trascendencia, de este fenómeno sociológico de Camarón en vida, con multitud de ejemplos ocurridos en festivales a los que acudían la gente de la etnia gitana vestidos para la ocasión, las trifulcas que se armaban por ocupar los mejores sitios, el agobio de Camarón que alguna vez tuvo que salir en el maletero de un coche y cosas por el estilo, pero nos podemos quedar con su imagen serena cuando salía al escenario y siempre empezaba diciendo más o menos lo mismo: señores, buenas noches, voy a cantar un poquito por alegría y luego lo que ustedes quieran. ¿Y quién era este artista que tanta pasión provocó y provoca? Vamos a ir por un momento a los orígenes. José Monje Cruz nace un 5 de diciembre del año 1950 en la cama de matrimonio del cuarto que sus padres tenían en un patio de vecinos situado al final de la calle del Carmen, la Virgen que es la patrona de San Fernando. Para los que conozcan, aunque solo sea de una ocasión, y para los que no lo conozcan, podríamos explicar que la calle del Carmen es una de las que nacen de la calle Real, que atraviesa de norte a sur la ciudad. Hacia el poniente diríamos que nacen calles con una cierta nobleza y hacia abajo, ya desembocando en el laberinto de esteros, salinas y marismas que llevan al caño de Santipetri, y con la visión de Chiclana ya en el horizonte, pues estas calles han sido de una condición más humilde. Casas blancas de un solo piso, en las que abundaban los patios de vecinos, como el que habitaba la familia Monje Cruz. Por cierto, la misma casa que sigue actualmente habitando uno de los hermanos de Camarón, Jesús, conocido como el Pijote. El final de esas calles constituían el barrio de las Callejuelas. José Camarón era el séptimo hijo de Luis Monje, un gitano fragüero originario de Conil, y de Juana Cruz, gitana canastera de la misma isla. Su padre estuvo enfermo siempre de los pulmones y murió pronto, cuando José contaba solo 16 años, pero llegó a tener fragua propia, la última en la calle Amargura. Aunque Camarón nunca fue muy dado a hablar de su familia, de su padre decía que conocía muy bien los cantes y que cuando se animaba con una copilla solía cantar por los paros duros, seguidillas, tonajes y soleares, aunque no podía rematarlos porque se asfixiaba. Con respecto a su madre, que tuvo que trabajar duro para sacar a la familia adelante, José, que la adoraba, fue siempre tan escueto como contundente.
de mi madre Juana lo aprendí todo, solía decir. Del Camarón niño poco se puede contar, que era un rubio y blanco de piel, muy contrario a lo negra que era su madre, por cierto, de que de ahí le vino el nombre. Y todo el mundo apunta, todas las biografías están de acuerdo en que cantó siempre desde muy joven y bien. Hay quien dice que desde los 8 años y otros que desde los 12, daría igual, ¿no? Por lo demás, su infancia fue igual que la de cualquier niño gitano de su tiempo, muy poca escuela y mucha libertad. Y con esa libertad, una afición también muy común por aquella época, la afición a los toros, que compartió con su amigo Alonso Núñez Rancapino. Por lo demás, su infancia queda muy bien resumida en una de sus letras cuando dice que fue fragua, yunque y alcayata, en referencia al oficio de su padre. Lo de la fragua de su padre sí es de vital importancia en la formación del cantaor, porque parece comprobado que la fragua de los monjes era lugar de parada de muchos gitanos y artistas, ya fuera porque pasaban por San Fernando o solo por visita exclusiva a la fragua. Se sabe así que allí pasaron La Perla, el Pericón, el Beni de Cádiz, además del paisano Juan Llerena, el chato de la isla. Camarón solía decir que hasta Macandé iba a la fragua de su padre. Es fácil, pues, deducir que el aprendizaje del cantaor pues, se produjera como se producían entonces, de manera natural, de la pura expresión de lo que se ha entendido siempre, como la transmisión oral, la forma en la que por mucho tiempo se ha traspasado el arte de generación en generación. Porque en la etnia gitana, el cante forma parte de su cultura, de su idiosincrasia y de su forma de vida, no existiendo una separación entre arte y vida. Por todo ello, no es extraño que el artista Camarón, cuando se le preguntaba por su escuela, no hablara de ella más que de una forma natural. Así se expresaba, por ejemplo, en 1972, cuando es entrevistado por José María Velázquez Gastelu para el programa Rito y Geografía del Cante. Allí dice: yo de allí, refiriéndose a su tierra, salí con principios. Por allí hay muchos y buenos cantaores, aunque no se conocen, pero que cantan muy bien. Y salí conociendo las alegrías, las bulerías, los tangos, la soleá. Más adelante, preguntado si por haberse ido a Madrid había perdido pureza, responde de forma tajante que no, que la pureza cuando se lleva dentro no se pierde nunca, y pronuncia esa famosa frase que tantas veces se vuelve a escuchar por cualquier efeméride, como decíamos antes. Decía: yo veo que mi forma de cantar la gente no la entiende, que la gente no ha comprendido mi forma de sentir, pero yo no hago caso. De parecida forma se manifestaría 15 años más tarde, en 1987, en el documental que Miguel Vallecillo le hace con motivo de sus conciertos en el Cirque d'Hiver de París, el disco que vimos antes. Escuela, ninguna, dice Camarón. El flamenco nada más que tiene una escuela, transmitir o no transmitir. Estilos hay muchos, pero el flamenco es una pena. Y si es una alegría, también hay una pena. Y añade: hay que escuchar mucho, te tiene que gustar mucho y hay que nacer. Yo creo que es un resumen de lo que supone su caso: mucha afición para escuchar, para aprender y mucha capacidad natural, la que traía en sus genes. En esta línea que recorremos, no podemos dejar de citar un enclave que, además de la fragua de su padre, también fue fundamental en la formación del artista. Se trata de la venta de Vargas, la antigua venta de Eritaña que regentaba un gitano muy aficionado al cante que se llamó Juan Vargas. Esta venta fue lugar de peregrinación de muchos artistas de Cádiz y de Jerez. A los gaditanos citados anteriormente hay que añadir la figura del Cojo Farina, un artista de Chiclana del que Camarón reconoció que había aprendido muchos estilos y variantes. Era bailador el Cojo Farina, pero sabía mucho por lo visto. Desde Jerez también venía gente a la venta, especialmente señoritos.
y venían con sus propios artistas para las fiestas que se hacían en los cuartitos de la Venta. Está documentado que por allí pasaron Terremotos, Cernita, Tío Borrico, La Paquera, que por cierto en alguna ocasión ya volvería nada más que por el gusto de oír cantar al Niño Rubio. También hay que ubicar en este lugar a Caracol, pero no porque viniera a ganarse la vida, sino porque era íntimo amigo de Juan Vargas y era asiduo visitante de la Venta. Cuentan que un día le dijeron a Caracol, mira, escucha a este Niño Rubio. Y Caracol, no se sabe si dijo algo o lo que dijo no fue bonito, algo así como que canta gracioso. Y con los años, pues bueno, todo se olvida. Camarón y Caracol retomaron un trato respetuoso, no llegando amistoso, compartieron alguna noche en el sótano que el cantaor tenía en su tablao de los canasteros, el lugar al que fue invitado Camarón, pero nunca profesionalmente, nunca llegó a cantar en los canasteros, cada cosa en su sitio. La relación de Camarón con la Venta de Vargas se hallaba sustentada, digamos que básicamente por el cariño que encontraba allí de parte de sus propietarios, de Juan Vargas y María Picardo. Especialmente de esta se cuenta que lo protegía mucho. Y también por la amistad que el artista mantenía casi desde niño con los sobrinos de María y de Juan Vargas, que son Lolo y José. Y la novia de Lela, que era de la misma calle de Camarón, en el barrio de las Callejuelas. No obstante, la relación de José con la Venta, en lo que se refiere a tenerla como posible escuela para su formación cantadora o como lugar donde empezar a ganarse la vida como artista, podría tener muchas vertientes, es objeto de diferentes opiniones, como veremos a continuación. Por ejemplo, para el biógrafo y paisano de Camarón, el escritor Enrique Montiel, la relación del joven cantador con el establecimiento se explica, además de por esas relaciones afectivas que hemos señalado, por una cuestión casi espacial. La Venta de Vargas se situaba a mitad de camino entre el barrio de las Callejuelas, donde él vivía, y el Puente Suazo, en cuyos alrededores los niños pues, iban a bañarse en verano. El paso por la Venta también tendría para Montiel otras connotaciones, como el hecho de que su hermano Jesús, mayor, pues se ganara allí la vida y entonces parara por allí. Pero insiste Montiel que el artista era muy joven, puesto que no tenía más de 15 años cuando dejó la isla, y que para trabajar allí Juan Vargas sabía que no podía meter a un niño en una de las fiestas que daban en su establecimiento. Por lo tanto, piensa Montiel que en cuanto a la posibilidad de que la Venta de Vargas fuera en algún momento una escuela para el cantador, él piensa que la escuela la tiene la fragua en su propia familia, que era una familia de canasteros y fragüeros, además de en La Perla, en Aurelio y en general en Cádiz. Desde el punto de vista de José Picardo, sobrino de Juan Vargas, Camarón es cierto que encontraba una segunda casa en la Venta, en gran parte debido a la amistad de ellos dos, ¿no? Cuenta José cómo las sobremesas, cuando los dueños se daban las comidas, los dueños se iban a la siesta, ellos se quedaban, se procuraban un poco de comida de la cocina y Camarón básicamente tocaba la guitarra, porque tenía allí una guitarra en uno de los comedores, que era lo que le gustaba. Pero también cuenta Picardo que ya empezaba a haber fiestas en las que los señoritos llamaban al gitano rubio. Entonces tenía que ser él el que iba a la casa y llamaba, decía, José, que te llaman para una fiesta. Y eran muchas noches, recuerda Picardo. Y también recuerda que José, antes de decidirse, que tendría el pobre sueño, preguntaba quiénes eran los de la fiesta. Pues que los había de los buenos, los Terry, los Domé y otros menos buenos. Por último, José, el amigo de Camarón, piensa que la atracción de Camarón por la Venta se explica porque él sabía que allí había duende y eso es lo que le atraía. Eso y la presencia de otros artistas que también eran llamados para las fiestas, como el caso de La Perla de Cádiz, una de sus más reconocidas influencias.
Como tantos coinciden en afirmar, la sed de arte de Camarón era tan insaciable como sus ganas de escuchar y de aprender. Por último, vamos a sumar el testimonio del que fue productor de una segunda etapa discográfica de Camarón, el sevillano Ricardo Pachón, al que se puede decir que le cambió la vida un niño rubio que se cruzó en su camino un día en la isla de San Fernando. Ocurrió que en uno de los primeros años de la década de los 60 del pasado siglo, y sin que ninguno de los dos protagonistas lo intuyese, por supuesto, Ricardo Pachón, que era por entonces viajante de comercio, para en la venta de Vargas. Él dice que paraba allí porque era un sitio con arte y porque hacía una berza que no se podía aguantar. Iba Pachón camino de Marruecos. Por entonces creo recordar que vendía muebles y paró en la venta Vargas. Y aquel día se encuentra con un chaval de 12 años o 13 años que lloraba sobre los trozos de lo que hasta hace muy poco había sido una guitarra, su guitarra. Había ocurrido con un americano borracho al que el Cojo Farina y el propio Camarón amenizaban la fiesta, se la había destrozado. El entonces viajante, Pachón, para consolarlo se ofreció a comprarle la guitarra rota. Fue un acto de generosidad, evidentemente. Aquello no era más que una bolsa de astillas y trozos, pero Pachón, que ya era buen aficionado y tocaba la guitarra, también se dio cuenta de que en el fondo de la guitarra había un sello de Domingo Esteso y pensó que lo mismo la podía arreglar. Así que le ofreció 2000 pesetas de las de entonces, principio de los años 60, 62, 63, al gitanillo rubio, que de inmediato se conformó, e incluso, vamos, no solamente dejó de llorar, sino que incluso le dijo: ¿y usted a dónde va? Yo voy para Algeciras, pues me puede usted llevar, y se fueron para Algeciras y empezaron a hacerse amigos ya, a pesar de la diferencia de edad. Tan amigos como para que con el paso del tiempo José Monje Camarón le confesara a Ricardo Pachón que antes de las 2000 pesetas que le había sacado a él, le había sacado otras tantas al americano que había roto la guitarra. Por cierto, la susodicha guitarra la arregló Pachón y la perdió una noche de borrachera con Antonio Mairena, que fueron a la carbonería allí de fiesta en Sevilla, y se la dejó en un Seita y se la robaron. Dice Pachón que bueno, que la encontró con Camarón y la perdió con Mairena. Tampoco es mala historia. Sobre el tema de la venta de Vargas, Pachón es reacio a realizar una valoración sobre la relación que pudo tener Camarón con la venta, porque dice que él no fue testigo directo y que iba por allí puntualmente. No obstante, vamos, se atreve a opinar que el establecimiento, la venta, sí pudo ser una suerte de segunda casa para el artista, por cosas probablemente tan prosaicas como un plato de comida caliente, pero sobre todo porque allí había hogar. Y sobre si la venta pudo ser una escuela para el cantador, admite que podría ser, por aquello de las reuniones que allí se daban. Ya hablamos de la Perla de Cádiz, pero Pachón es más de pensar que las influencias más importantes venían de otros lugares y artistas como el propio Cojo Farina, o Antonio el Rubio, o Joaquín el Canastero. Y no tiene duda Pachón de que Camarón sí acudía a la venta a buscarse la vida. Eso lo tiene muy claro. Y si se pregunta, dice, ¿qué otra cosa si no hacía allí el día que me lo encontré con la guitarra rota? Y además concluye Pachón que en la venta o en cualquier sitio, y ahí está el ejemplo de la guitarra rota para ilustrarlo, estaba claro que el joven José Monje, el gitanillo rubio, sabía buscarse la vida, sobre todo porque la necesidad obliga. Damos un salto en el tiempo y nos vamos ya a los años 70 del siglo pasado, y Camarón, después de haber pasado una temporada en un tablao de Málaga y haber hecho giras con compañías como la de Dolores Vargas, La Terremoto, se encuentra ya instalado en Madrid, donde tiene su primer trabajo en el tablao de Torres Bermejas. Allí acompañaba al baile en 2 pases de tarde y noche, pase que se hacía mayormente para extranjeros, y tenía un número cantando ya para adelante, al final de la noche, de madrugada, en el que le acompañaba el guitarrista Paco Cepero.
Y a esta actuación pues, fue a la que empezaron a acudir ya otros profesionales y entendidos que habían escuchado del rumor de que había un gitano de la isla que estaba cantando muy bien allí. Allí se produce el encuentro entre Camarón y Paco de Lucía, no el primero, porque parece ser que se conocieron antes, los dos cuentan historias distintas, pero sobre todo allí se produce, a partir de Torres Bermejas, se produce posteriormente el encuentro entre Camarón y el padre de Paco de Lucía y de los Lucía, Antonio Sánchez Pecino, con el que tendría una larguísima relación discográfica a razón de un disco por año desde 1969 hasta 1977. La familia de los Sánchez, con todos sus hermanos, estaban instalados en Madrid desde comienzos de los años 60. El primero en irse fue el mayor, Ramón, a hacer la mili y tiró de la familia. Y vivían en un piso en el barrio de la Ilustración donde cuentan que no faltaba para comer, no había estrecheces y lo que no faltaban desde luego eran visitas flamencas. Y en ese contexto de familia flamenca y aficionada a los tuétanos aparece Camarón. Cabe preguntarse qué es lo que encuentra Antonio Sánchez Pecino en el joven artista de la isla y viceversa. ¿Qué encuentra Camarón en el padre de los Lucía? De él, de Antonio Sánchez Pecino, era muy conocida la disciplina que había inculcado a sus hijos para forjar sus carreras artísticas. Y puede ser que, sorprendido por la fuerza del joven cantador, viese posibilidades de pulir su estilo, enseñarle cantes. Por su parte, Camarón, que era y siempre siguió siendo un gran aficionado, con muchas ganas de aprender, puede que viera en don Antonio una posibilidad de enriquecer su conocimiento y su cante. Pero son solo hipótesis. Al fin y al cabo, Juan José Tellez piensa que probablemente nada fuera tan intelectual. Sobraban más intuiciones que previsiones, dice Tellez. Pero a la vez reconoce que la tutela de Antonio Sánchez Pecino fue decisiva en aquel periodo formativo del cantador isleño. En ese aspecto suele existir bastante unanimidad. El mismo Tellez recoge la opinión del maestro Manolo Sanlúcar, que también vivió de cerca esos años. Y Sanlúcar afirma que Camarón siguió el pupilaje que Antonio Sánchez ofrecía a sus hijos y que puso a su disposición dosificadamente y con la ocasional ayuda de Paco su colección de discos, un archivo fundamental que registraba los grandes del flamenco. Así que Camarón llegó al piso de la Ilustración, la casa de los Lucía, con sus bulerías y sus cantes de Cádiz y salió con las tarantas, las granaínas, los polos y la soleá bien aprendida. Esas palabras últimas son de Francisco Perejil. Camarón graba 9 discos con el acompañamiento de Paco de Lucía y la producción de su padre. Son los que van desde Al verte las flores lloran, el primero, hasta Castillo de Arena, el último, en una serie en la que se incluyen títulos capitales como Canastera, Rosa María, Arte y Majestad, entre otros. Ni qué decir tiene que no voy a hacer aquí un análisis pormenorizado de estos discos, entre otras cosas porque yo pienso que ya está más que hecho. Pero sí hay que destacar que a lo largo de estos 9 discos se observa de forma muy clara el lento proceso de asimilación de los cantes, de la tradición por parte de Camarón, que los personaliza y les va dejando su huella, su gusto, hasta ir perfilando un estilo propio. El estilo que se confirmará en el resto de sus producciones, y que con el tiempo, pues hay que reconocerlo como el estilo acamaronado, ¿no? Digo que ya están hechos muy buenos análisis, están los de Gamboa en el libreto que acompaña a la obra integral del cantador o en este otro libro, y sus adaptaciones de los clásicos siempre fueron un tanto incomprendidas en su momento, eso que decía de que mi cante no se comprende, pero no cabe duda de que constituyen un bloque importantísimo en la obra de Camarón. De ellos también hay que subrayar
su capacidad para armonizar, reproducir o personalizar la amplia gama de estilos que muestra en estos discos, aparte de su gran afición que le hace ser capaz de absorber todo cuanto se le muestra. Todo el mundo coincide que Camarón, que era casi analfabeto y que no sabía nada de música, era un gran músico. Y eso lo afirman todos los guitarristas que lo acompañaron, desde Paco Cepero hasta Paco de Lucía o Tomatito. Nunca Camarón desafinó una nota. Están todos de acuerdo. Una última mirada a la actividad de Camarón en Madrid nos deja, más allá de sus actuaciones en Torres Bermejas o de la relación con los Lucía, sus primeros conocimientos del mundo flamenco, entre los que se cuentan Enrique Morente y sobre todo Ramón el Portugués, un cantaor por el que Camarón siempre demostró una gran admiración y sobre el que influyó mucho. Ramón sobre José, me refiero. En algunos momentos me he referido a la condición de gran aficionado de Camarón. Una afición que le hacía interesarse prácticamente por todos los estilos y sus variantes. A mí, por ejemplo, siempre me llamó, y en algún momento creo que he coincidido sobre ello con su biógrafo Enrique Montiel, sobre un hecho concreto. Es la curiosa afición de Camarón por determinados estilos de Levante, el taranto, la taranta y otros cantes mineros como la cartagenera, ¿no? Y a mí me llama la atención por dos razones. Primero, porque son unos cantes muy lejanos geográfica y vivencialmente del artista, que es un hombre que ha crecido a cielo abierto, con un cielo azul, una tierra que está rodeada de aguas, de caños, de marismas, ¿no? Algo muy distante de la mina y del duro trabajo de la mina, ¿no? Sin embargo, Camarón se aficionó a ello, los hizo muy suyos, los cantó muy bien y gracias a él pues se aficionó también mucha gente, ¿no? Yo mismo me pongo entre ellos. Y un ejemplo de esta afición por los cantes de Levante está en una anécdota que recoge Carlos Lencero también, y fue la de un viaje de Camarón con Bambino. Bambino tenía que ir a Barcelona para algún trabajo y él dijo, me voy contigo, que quiero grabar al tío Enrique, Heredia, que era un cantaor cuyos estilos de taranto eran muy conocidos, es uno de los padres del taranto. Así que llegando a Barcelona, que se hospedaron en un hotel que se llama Hotel Cosmos, en las mismas Ramblas, él se fue por allí, por el barrio chino, se compró un buen loro, un buen radiocasete con muchos botones y se fue a ver al tío Enrique, pasó una tarde con él y volvió al hotel y dijo, ahora Bambino, fíjate lo que le he grabado al tío Enrique. Empezó a darle a los botones una vez, otra vez. Y allí no salía nada, no había grabado nada. La reacción de Camarón, cogió el casete recién comprado y directamente lo tiró por el balcón a la calle Escudellers, que por cierto estaba vacía. Afortunadamente no pasaba nadie por allí. Pero es un ejemplo de su afición, uno de los muchas anécdotas que se podían, historias que se podían contar sobre su afición. He puesto esta, pero podía contar muchas de Jerez, de ir buscando a los zambos o de ir buscando a los sotos para escuchar a María Bala. Hay muchas historias. Él le gustaba mucho ir a escuchar a los moneos también. Y antes de seguir adelante, me gustaría detenerme en un análisis que es difícil de las cualidades cantaoras de Camarón, de José Monje Cruz. Para tratar de saber qué es lo que le hace único y por qué su cante es, además de perfectamente reconocible, de una identidad y una personalidad tan acusadas. Es lugar común afirmar, ya lo he dicho antes, su perfecta capacidad de afinación y que de su garganta nunca salió una nota desafinada. Y de eso dan buena fe, como dije antes, los guitarristas. Esa es una cualidad que quizás se basa en otra anterior y primordial. Camarón tenía o gozaba de lo que se da en llamar el oído perfecto, un oído privilegiado
que le posibilitaba para absorber cantes, estilos y acentos, y vuelta a lo primero, poderlo reproducir sin que se le fuera una nota. Y aunque sus conocimientos musicales fueran prácticos, intuitivos y nada teóricos, siempre los armonizaba a la perfección. Tenemos pues capacidad de afinación, el oído perfecto, y en tercer lugar, como otra pieza del puzzle que cuadra este todo sin fisuras, está el compás. Una cualidad que no todos los cantaores gozan o han gozado, puesto que hay famosos artistas en vida y otros que ya se nos han ido, que se han destacado precisamente por lo contrario, por su capacidad de descuadrarse o desparramarse, como dice el maestro Ricardo, en original descripción de la pérdida del compás. Así que esos tres elementos que a veces se obvian, no siempre concurren en un solo artista, y en Camarón lo hacían en grado sumo, o en la más alta muestra de excelencia. Algo que quizás tenga más mérito si se tiene en cuenta la tesitura cantaora de Camarón y su tendencia al grito. Camarón cantaba en una escala alta la mayoría de las ocasiones, y a pesar de explayarse en tremendos y en trágicos ayeos, nunca se iba de compás ni desafinaba. Pero es que lo suyo era un grito, el grito que acumulaba toda la rabia histórica de su etnia. Insisto, un grito, nunca un berrido, que es lo que tantas veces ocurre con sus imitadores. Dicen que Félix Grande decidió escribir su Memoria del Flamenco después de quedarse impactado por uno de sus terribles ayeos. También cabría aquí considerar el tipo del tipo de voz de Camarón, que según Núñez y Gamboa sería del tipo de voz fácil o cantaora, una voz flexible que desprende un timbre nítido. Es una voz de tendencia a los agudos, pero con dominio a su vez de los bajos. Sin embargo, hay que fijarse que en el momento en el que Camarón aparece en escena, lo que estaban de moda, en esa etapa de revalorización del cante flamenco, lo que estaba de moda eran las voces rozás, las voces rajá, voces afillá, que eran la quinta esencia de las honduras. Y si se tiene como modelo de voz afillá la voz de caracol adulto, es fácil pues de comprender por qué a este último no le llegara el cante del gitanillo rubio que le mostraron. Este carácter de su voz, una voz de cristal, unido a sus formas innovadoras de cantar ya apuntadas, se encuentra en el origen de la poca aceptación que Camarón tuvo entre los ortodoxos al principio de su carrera. Así que tenemos oído, afinación, compás en grado óptimo, y aunque eran unas cosas naturales para el artista, que lo llevaba innatas, él los cuidaba hasta la perfección. Me contó también Pachón una anécdota muy breve de que una vez cuando estaban grabando Soy Gitano, en la bulería, en la seguidilla por bulería esa, Dicen de mí, pasó por allí Paco de Lucía y dijo, cuidado con eso. ¿Por qué? Dice, a ver, a lo mejor está desafinado. Cerraron el estudio y se fueron. A las 8 de la mañana estaba Camarón llamando a la puerta del productor, nunca jamás había levantado ni le había llamado a esa hora, y le dijo, vamos para el estudio. Dicen que llegó al estudio, se sentó entre dos columnas de sonido, encendió su Winston, dijo, ponlo. Se fumó su Winston, escuchó y dijo, esto está bien, vámonos. Pero lo verificó. A este póker de elementos que hemos oído, de oído, afinación, compás y demás, habría que añadirle un último, fundamental. Es eso que no se puede describir, lo intangible, lo indescriptible, lo que se mueve en el terreno este que va en el plexo solar, entre el corazón y el estómago, ¿no? Que es la capacidad de transmitir. Algo que no todos los artistas poseen. Transmitir y llegar a todo tipo de público, aunque no sea un público flamenco aficionado. Y eso ocurrió con Camarón. Por supuesto que él supo conectar con su etnia como pocos. Eso nadie lo pone en duda, pero también con los payos,
con los gachés, y entre estos con los rockeros y gente ajena al flamenco, especialmente a partir de La leyenda del tiempo, pero también desde antes. Y esto es algo que afirmo desde mi condición de testigo de una generación. Yo tengo ahora una edad menor de la que tendría Camarón actualmente, y en toda mi historia de relación con la música he podido comprobar que todo tipo de música se han interesado por Camarón. No tanto por el flamenco, pero siempre por Camarón. Entre los más recalcitrantes, esos que entre comillas llamamos puristas, aunque yo rechazo de plano ese término, ha podido haber sus más y sus menos. Pero bueno, eso es una polémica que no lleva a ningún sitio. Hemos hablado de La leyenda del tiempo. Es su disco de 1979, un disco que se cita como punto de inflexión, sobre todo porque por primera vez incorpora instrumentos y músicos provenientes del rock. También se cita Soy Gitano, con la Royal Philharmonic Orchestra de 1989, 10 años después. Y estos dos discos, junto con media docena más, son los que pertenecen a la etapa de Camarón con Ricardo Pachón, al que hemos citado en muchas ocasiones, como no puede ser de otra forma. Un productor que también fue de Veneno, de Pata Negra y de Loli Manuel, por citar solamente los discos que los críticos de la revista Rock Deluxe eligieron entre los 100 mejores del siglo XX. Por cierto, que en esa relación de los 100 discos, los 100 mejores discos del siglo XX para la revista Rock Deluxe, el primero era el de Veneno y el segundo La leyenda del tiempo. Pues bien, confiesa este productor Pachón que casi todos los músicos que ha producido, en lo que llamaríamos fusión flamenca, confiesa él que han sido víctimas de una obsesión suya. Se refiere a la influencia que produjo sobre él la grabación titulada Rock Encounter, en la que el mítico tocador Sabicas se encuentra con el guitarrista de jazz y sesión Joe Beck. Un disco grabado en Norteamérica a finales de los años 60 del pasado siglo y que le llega a Ricardo Pachón vía bases americanas antes de que se editara unos años después en Europa. Pachón reconoce que ese disco le pegó muy fuerte. Y no es que se tratara de una grabación fuera de lo común, dice. Era la idea de cómo entraba la batería y el bajo a saco con la guitarra flamenca. Había momentos en que aquello chirriaba, pero había otros en los que era un lenguaje de nuestros días. Eso, reconoce el productor, me obsesionó mucho. Lo probé la primera vez con el grupo Smash y no he dejado de probarlo. Y cito esto porque termina diciendo Pachón de su fórmula secreta. Tú coges a un cantador gitano como a Camarón, rodeado de Pata Negra, Veneno, el grupo Dolores, y lo metes en un estudio donde en ocasiones estábamos hasta 20 músicos y aquello se convierte en una fiesta. Y si el gitano es como Camarón y tiene la fuerza con la que él decía las cosas, al final pone a todo el mundo a sus órdenes. Y eso sin decir una palabra. Y eso fue lo que ocurrió con La leyenda del tiempo, el disco que según José Manuel Gamboa es como el Sgt. Pepper's de Camarón. Para terminar, recordar que aparte de los discos póstumos que hemos señalado al principio, la obra discográfica de Camarón abarca 17 grabaciones originales, algunos recopilatorios y los inéditos estos, mayormente tomados en directo. En total, esta discografía suma 200 cantes, supera los 200 cantes según Gamboa y Núñez. El estilo más grabado por Camarón fue la bulería, con 61 interpretaciones, llegando a hacer una bulería por seguirilla, aquella titulada Dicen de mí, del disco Soy Gitano. Le siguen de lejos los fandangos naturales, 24, de los que hizo estilo de Antonio el de la Calzá, El Rubio, Caracol, Macandé o El Niño Gloria, entre otros. A esos fandangos hay que sumar los fandangos de Huelva, de los que registró 8 más. Casi igual número que de fandangos naturales grabó de tangos, 21. Y en ellos cultivó principalmente aires de Extremadura, que le gustaron mucho, los de Ramón el Portugués, pero también de Triana, Cádiz y Málaga. Del grupo de cantiñas grabó una docena de alegrías, más la romera y las cantiñas de Pinini. Por Soleares quedan 14 registros, entre los que dominan los estilos gaditanos del mellizo,
los primeros, pero también incorpora Alcalá, Triana y los de Utrera, los de la Cerneta, vamos. Por tiento se basó mayormente en el mellizo, grabando 7 tandas de tiento. Por seguirilla nos dejó 10, de nuevo en los estilos cortos de sur de la isla, pero también cantó por Triana y por Jerez. Y de los cantes de Levante que antes hablábamos, hizo 5 tarantos, 4 tarantas, grabó 5 tarantos, 4 tarantas, mineras de Chacón, un par de ellas, y la cartagenera chica y grande, los pícaros tartaneros, que tanto le gustaba cantar. Por malagueña solo impresionó 2, una variante de Chacón y la del mellizo, y las rumbas sí le gustaron mucho, hizo 7. El resto de los cantes grabados por el artista son 2 granainas, 2 sevillanas, 2 tanguillos, las canasteras de su creación con Paco de Lucía, un par de ellas, fandangos de Albaicín, peteneras, verdiales, fandangos de Lucena, polo, villancicos, nana, bambera y por supuesto martinete y gitoná, aunque hay quien dice que no eran su fuerte. Todo ello, todo lo que hemos hablado, puede ser escuchado. Todo está grabado en unas condiciones que van desde lo aceptable a lo óptimo. Está grabado en estudio y también en directo. De esta forma, pienso que la vigencia o la leyenda de Camarón nunca será la de esos genios ignotos a los que se le puede atribuir lo que a cada cual le venga en gana. No, su obra está ahí, está aquí y permanece viva. Quizás tanto como su figura. Eso es todo. Muchas gracias.